Es que no sé desde cuándo cuentas, pensaba que era el audio. No, en Sí. la cámara, pues, porque para el tiempo. Pero bueno, igual. Bueno. Imagino que, exacto, un minuto. Ok. ¿Grabando audio? Sí. Grabando audio. Estás como tensa. Estás como tensa. ¿Y tanto la cámara grabando ya? Voy a ignorar Sí. que estoy grabando. La ¿no? estaba viendo de reojo y está como. Nosotros como host tenemos que hacerla sentir como... Aflójate. Ok. No. Bienvenidos una vez más a Irónicamente Serios. Aquí estamos un día más con un tema interesante. ¿Cómo están? Bien, yo estoy bastante bien. Es un tema muy bueno. Sí. Creo que es el tema más polémico, aunque ahorita eso no es tan polémico, la No, verdad. ahora no. Y estoy animado, me gusta. Sí. Siento ganas de como de debatir. Sí, yo también. Espero que no. Lo que pasa es que cuando se nos ocurre, normalmente cuando se nos ocurren estos temas, solemos hablar mucha paja. Entonces, yo a veces llego medio frío, pero tengo ganas. Y lo gracioso, que tenemos una invitada que no pensábamos que iba a estar en este tema. O sea, Es de verdad. todos los temas que podía estar, yo dije, este no va a ser. Pero se animó Así y que yo sí. creo que lo va a hacer muy bien, que es... Camila. Camila Yuncosa. Bienvenida, Camila. Gracias por la invitación. ¿Cómo te Pensé sientes? que no iba a estar tampoco en este, pero bueno, toca. Vamos a ver qué sale. Claro, hasta que Camila es la productora. Ya comenzó también Sí, como sí. productora del podcast. Junto a Víctor. Junto a Víctor, que bueno, hoy no Y está otra presente. persona más que está contratada por ahí, pero bueno, no. Ah, bueno, sí, esa es incógnita. Exacto. ¿Cuál es eso? Ay. No, Ah, esa ya sé. Claro. Ya me ¿Y acuerdo. ustedes cómo están antes de empezar el tema? Estamos bien, estamos frescos. Nada tensos para una entrevista en la que estoy saliendo un podcast, pero bien, estamos tranquilos. Ok, perfecto. El tema salió porque hace poco se estrenó el documental que se llama Amén Francisco habla, ¿no? ¿Sí te El lo Papa sabes? No, Papa no, Papa Francisco responde. Ajá, eso. Papa Francisco responde. Y, coño, estaba interesante. Lo vimos hace poco, hace unos minutos. Entonces me parece que estábamos como que viendo el documental y estábamos como que no hablemos. Claro. Exacto. Después como un poquito, pero... Guárdalo para soltarlo todo en el micrófono. Rágata. Y Claro. aquí estamos. Exacto. Camila, tú comienza. ¿Qué te ¿Empiezo parece? ya? Sí, Bueno. claro. En términos generales, antes de ahondar en como que... listo. Está bueno, creo que fue lo típico que todos esperábamos. O sea, iba a ser una respuesta muy neutral, dio respuestas muy claves. Y obviamente lo hizo como para demostrar que la iglesia capaz ya no está en ese punto súper radical, pero igual demuestra que dentro de todo fue como todo muy armado también. Se ve todo como muy... Sí, es que se escuchaba. Había unas preguntas al principio que estaban como que... ¿Tú cobras? ¿Y tú te sientes solo? Y como que... Sí, coño, sí. ese fue el más. el más random. Sí, el más random fue el si te sientes solo. Pero bueno. Pero estuvo bueno porque, como dice Camila, como que muestra, por lo menos, el interés de la iglesia de mostrar una faceta distinta a la arcaica de siempre. Este creo que es el Papa. No, yo creo que el anterior ya tuvo, pero es como que ya tiene redes sociales, no la maneja él, pero bueno, tiene redes sociales y creo que es como que se nota que el mundo está cambiando y la iglesia, para no quedarse atrás, lo intenta. Claro. Sí. O sea, yo creo que es una de las instituciones que están más atrás, pero se trata de actualizar dentro de su antigüedad, por así decirlo. Claro, porque es que ponte a pensar que hace como, no sé, 200, 300 años la iglesia tenía un poder que era prácticamente Estado e iglesia. O sea, Claro. literalmente eran casi que los gobernantes. Y creo que en este punto de la historia creo que es que menos han tenido poder Sí, e correcto. influencia. Sí, sobre todo. Sobre todo ahora y yo creo que incluso desde que se independizó ese territorio. Porque antes ellos eran como el emperador, eran como los emperadores de Roma, por ejemplo. Ok. Y sucesivamente como de Italia. No. Entonces, por ejemplo, una familia que es muy importante y fue recordada mucho tiempo fue los Borgia, perdón, que son españoles. Y él era un rey y a la vez era papa.
Se tenía como ese ejemplo de reinado en un país tan grande, pero, o al menos en el Imperio Romano. Aquí, no sé. Sí. ¿Qué te parece a ti, caballero? Yo creo que igual esa vaina, o sea, es eso lo del Papa que ahora en la época que está, como que trata de ser igual, como más inclusivo con todos para, creo que ganar gente igual, o sea, decir, bueno, mira, a mí, porque también esa es la otra, que él como que divide también, no sé si bien o mal, el aspecto de, bueno, para mí, la comunidad, por ejemplo, LGBT y todo, no es como que todos pueden pertenecer a la iglesia y todo, pero la iglesia dice que no son o son pecadores igual. Entonces como que desde el punto de vista él quiere como que incluir a todo el mundo también desde su punto de vista, pero a la vez como que tampoco acepta o no cambia nada de la iglesia al respecto. Sí, yo creo que ese es el mensaje principal del documental es como que lo que dice él en su posición y lo que más o menos la iglesia se puede adaptar a su posición. Suponiendo que de verdad él piense eso, puede que se puede ser que simplemente diga esas respuestas políticas como para simpatizar. Yo creo que un buen punto de partida con el tema de él como discurso en el documental es que por lo menos a nosotros nos resonó mucho con Chávez en el aspecto de que socialmente era muy hábil, o sea, tenía un discurso que era muy abierto y muy universal en los conceptos que quería dar. Por supuesto que no políticos, que este no es el caso, pero en el caso de él que eran religiosos, como que tenía muy afín con los que estaban en el entorno. Entonces, sobre todo es una persona que se muestra muy agradecido y como que pendiente de todos. Sí, claro, trata como mucho de empatizar con la persona que está ahí. Y entonces siempre muestra cómo... Exacto. Intenta siempre conectar con todos al mismo tiempo para que ellos también entren en... Pero yo siento que él hace eso más que todo también porque sabe que la gente que está entrando ahí, mucha gente tiene un pensamiento negativo. Entonces si él llega claro, y no se comunica de esa forma, capaz la gente va a estar más predispuesta a decirle cosas por o supuesto, a pensar cosas. Y si él entra con otra actitud y no sé qué, es como que la gente como que toma un espacio y dice, bueno, no viene como mal, o sea, vamos a darle atrás. Sí, y que me imagino también que tiene que tener una experiencia ya, o sea, no será el único grupo que habrá Sí, tratado. claro. Y seguro que ya habrán dicho más o menos... Ya, si él no es así, seguro que ya es un personaje que se creó en base a muchos expertos que dicen, mira, sea así, comienza así, porque es que al principio... Es que literalmente me recordó mucho a Chávez. Porque Chávez siempre estaba como que, no, y el cafecito para la negrita que está por allá. La señora literalmente comenzó... Bueno, explica el preámbulo antes de la... antes que llegue el grupo de... Porque es un grupo muy mixto de jóvenes. Gente de Argentina, otros de Perú, mixtos, otros negros, unos blancos, unos gays, unos no gays, o sea, bastante mixto de jóvenes. Y se reúnen en un sitio y el Papa va para allá. Entonces primero está un escritorio que tú dices, coño, ese escritorio para el Papa está como cansado. Porque ese no le gusta ver, pero era que sí, esta mesa con un poco de papeles. No, ese escritorio. Sí, todo Un está escritorio desordenado. pequeñito y con muchos papeles, o sea, muy como de... Un persona que sí trabaja, que no tiene lujo, y me pareció como raro. Pero el bueno, secretario de alcaldía, porque no van a hacer. literalmente. Sí, no. Ajá, se va, se monta en el carro, saluda al chofer. Ay, ¿cuánto es más o menos? 20 minutos. Entonces se pasa. Coño, Roma está sucia, pero es bella, es única. Es única, sí. Así con ese Como así comentario que te coño. Y cuando llega, hay un momento que también le están dando como café. Si una señora de café. Para la negrita. Y él, coño, está buena. ¿Tú tomaste ya café? ¿Tú tomaste ya café? Sí. Y como que estas galletas están buenas, cómetelas también. O sea, está ese como que está pendiente de cualquier persona, cada funcionario, Claro. que si bien puede ser que sea así de siempre, me hace mucho ruido a que se parezca a muchos políticos populistas. Es que, exacto, eso es lo que te iba a decir, que a mí me suena como que eso se puede escribir, no sé si sea correcto, pero tiene que ser como una actitud populista. O sea, como ese sentido de no solo soy y estoy aquí, sino que hay mucha gente a mi alrededor que está. Entonces, como que él siempre sobrepone a su entorno y está como muy pendiente, el cariño, el empatizar. Entonces, o sea, obviamente cuando tú ves algo así, tú dices como que esto está como raro. Que salga en el documental porque ya te suena raro. Sí, Claro. claro. Pero igual es que es a base de lo que puede ser igual tanto como el personaje como la persona, pues. Pero Sí. ya igual no sabes cómo ya sé para qué es que ya el Papa teniendo tanto tiempo en el puesto y lo que sea, ya capaz ya hay momentos en el que el personaje ya se lo come, pero tiene que verse sí o sí así, ¿sabes? O sea, porque tú te imaginas el Papa no es el que está más pendiente de no sé qué, no sé otra cosa, ¿sabes? Como pendiente más de la otra persona incluso que de él mismo.
Igual en el documental capaz, no sé si lo vi, pero, o sea, lo habrá hecho, pero capaz era de que si alguien no había tomado café y ya se había acabado el café, se lo daba antes de tomarse la Sí, vaina casi. también. Probablemente. Sí, O es sea, que... perdón que te interrumpa, tú sabes que hay una cosa que me llamó la atención al final, que como yo no había visto nada de como de la ficha técnica, de la gente que estaba implicada en el proyecto, al final sale que lo hace Évole, que es un periodista muy, muy famoso acá, tiene buena reputación aquí en España, y me hizo acordar que él una vez hizo, o sea, explicó en una entrevista que cuando él entrevistó a Maduro lo rechazó varios días. Y él grabó a Maduro como, o sea, pidió permiso para grabarlo en procedimientos de lo que iba haciendo y lo iba cancelando. Hasta que un día le dije, bueno, nos sentamos. Y eso lo explico como para dar a entender que no era tan falso todo lo que él grababa, como que realmente el tipo era así, como se movía. No fue un solo take de que, mira, camina, este es simpático, no sé qué. Ok. Entonces como que eso me hace pensar en que hay una credibilidad en lo que grabó él en ese aspecto inicial, pues, Sí. en lo previo a la entrevista. Sin embargo, en la entrevista, como habíamos comentado también antes, sí se nota, o sea, en el aspecto incluso de edición, que hay muchos cortes, Sí, se incluso nota un montón. en los diálogos, se nota en la entonación de ellos como cambian, o sea, hay veces que, coño, la voz está más exaltada, hay veces que hacen cortes y se ve que como que hubo un tiempo, se calmaron o algo, entonces, claro, eso también dice, aquí hay cortes, ¿no? Claro. Donde pudo haber un conflicto, entonces, o como les dije yo a ustedes, como que hay un momento donde a lo mejor tienen árbitros de Ya. sí, Sí. a los muchachos, porque son chamos, o sea, son personas pequeñas y de, ok, Nada. no sé cómo. Bueno, en un pedacito al final, cuando lo estaba viendo, al igual cuando estaba hablando con una de las muchachas que se estaba como alterando, le dijo, y no te molestes, como que le dejé así, sí. como que, y yo como que, coño. Sí. Y para mí una manera que también me da ruido, como que, te estés molestando y te digan, no, pero no te molestes, una vaina así a mí, como que me da más arrechera. Sí, bueno, y eso pasó porque obviamente los jóvenes llevaron preguntas, puede ser incómodas. Al final yo estoy seguro que ya sabían más o menos que iban a preguntarle. Pero le hace preguntas incómodas, como por ejemplo, ¿cuál fue la más? El aborto a mí fue lo que más me Bueno, escandalizó sobre el tema de todo propongo que, no sé cómo vamos de tiempo, pero propongo que pueden elaborar cada uno de ustedes una que hayan escuchado que les llamó la atención. Ok, ¿tú quieres hablar Bueno, del...? A mí creo que lo que más me aterró de todo lo que dijo fue que ciertamente dijo muchas cosas de manera como correcta, pero algo que me causó demasiado ruido fue cuando dijo lo de que comparó a una persona que aborta con un sicario. Sí. Y fue muy grave porque la persona que está viendo ese documental o esa cosa y abortó y escucha que el papá le dice que básicamente lo comparó con un sicario, debe sentirse horrible, además de que ya es una persona que tiene mucha culpa, porque es algo que Claro. te quedas con una culpa porque toda tu vida y toda capaz tu cultura te ha dicho que abortar es malísimo. Cuando, ahora si me voy a mi posición, yo soy una persona católica y creo mucho en Dios y en todo, pero siempre he estado a favor del aborto por el tema de que hay gente que simplemente no está hecha para tener hijos. Y eso está, Sí. y eso está bien. Y considero de que si tú decides no tener el hijo porque sabes que no tienes ni la preparación, ni capaz el dinero, ni nada de eso, porque no solamente se trata de traer un hijo y darle de comer y ya, sino que es educarlo, guiarlo. Y como que no todo el mundo está preparado para eso. Y si no estás preparado para eso, ¿por qué te tienen que obligar e imponer a tener un hijo? Si ni la iglesia, si ni un presidente, ni nadie te va a cuidar ese hijo. Lo vas a cuidar tú y lo vas a tener en tu pared, en tu casa, en tu cuarto, en tu lo que sea. Entonces es como que eso es lo que más me... Pero porque es un tema que me choca mucho. Un tema que he tenido, de hecho, problemas con Claro. mi mamá, con mi familia, porque pienso muy distinto. Claro, es que, y de hecho creo que él logró conseguir que quedara como tabla. ¿Sabes? Como 50-50 en la respuesta, porque al principio estuvo como mal esa parte, pero él dio a entender que apoyaba a las mujeres que necesitaban tenían ese conflicto y esa decisión rotunda de querer abortar, pero decía como que después dio la explicación científica que dio, ¿sabes? Sí, cuando se metió en la parte científica fue que dijo lo de que cuando tú contratas a un médico y el médico porque él dice como que después de un cierto tiempo automáticamente ya hay como un DNA, ¿qué no se llama? DNA, sí. Un DNA de ese ser humano, entonces él ya considera que eso es vida. Entonces automáticamente él dice, una persona que aborta después de ese periodo de tiempo es quitar la vida. Y si tú vas con un médico y él quita una vida, es equivalente a un sicario. Correcto. Y ahí todos quedamos como que... Eso fue. Sí, no es Claro. lo mismo evidentemente y
y claro, pero sin embargo yo a veces digo, no, nunca me voy a poner en la posición de defenderlo en ese aspecto porque no opino igual, pero yo creo que para que él haya tenido esa conversación, sabes, como que haya tenido la respuesta de llegar al punto de que las mujeres se tienen que apoyar en esa decisión, porque hay un punto que sí lo dice, donde el profesor le dice a la chica que es católica, que dice, mira, van mujeres que necesitan esta ayuda. Yo no sé si ustedes lo pensaron así, pero muchas veces también se entendía como, pues podían ser violaciones, abusos sexuales, claro, ¿sabes? ahí está. Entonces como que él dijo, no, esto, la mujer se tiene que acompañar hasta el fin con este tema. Entonces, eso para mí ya es como... Igual o sea, hay algo que de ese discurso, perdón que te diga, pero de ese discurso a mí me molestó mucho también que dijo que a las mujeres hay que acompañarlas en el proceso, Ajá. pero no justificar lo que hicieron. Y es como que ahí todavía está diciendo que la Claro, mujer tiene la claro, culpa. Claro, o sea, porque acuérdate que, o sea, él flexibiliza la posición de la iglesia, pero tampoco deja como que, o sea, no cede. Correcto. Él Exacto. flexibiliza, pero no cede. Entonces, Claro. en la propia conversación hay varias personas. Entonces, lo que lo favoreció a él, creo, fue que se creó un conflicto entre los propios participantes. Exacto. Entonces, comenzó una chica que ella dice, yo soy muy creyente, tengo mi grupo de iglesia y que yo acompaño a la... Yo apoyo a que las mujeres tengan la capacidad de elegir porque pueden perder vidas de forma ilegal y tal. Y después aparece una chica que es muy católica, que parece que no tiene problemas y tal, y dice, no, pero es que yo me pongo al frente de las clínicas donde abortan y empiezo a hablar con las chicas. Claro. Tipo, no recuerdan en Sex Education un episodio así. Donde había, cuando estaba la clínica de abortos, había siempre personas que estaban como que, Sí. no mates y Sí. demás. Ella podía hacer eso, pero Sí. ella decía que generalmente, o su visión era, si tú le resuelves los problemas que conlleva tener ese niño, generalmente las personas que van a abortar no lo abortan. Ella dice, si por ejemplo es un problema económico, ella decía, no, si solucionamos, ella va a tener el bebé. Y así, esa era su posición. Y se puso a pelear con otra. Y después apareció otra que dijo, que era la chica peruana, que dijo algo muy interesante que no recuerdo en este momento. Es que ella, la chica peruana, era la que tenía como conceptos un poco más filosóficos. Ya por así recuerdo, decirlo. ya recuerdo. Ujú. Ella decía como que es un problema que va a existir y siempre va a seguir existiendo. Entonces, si en dado caso no si se penaliza, entonces va a venir una chica de bajos recursos y va a utilizar un gancho de ropa o Sí. una otra cosa y va a morir. Creo que ese fue el punto para que él Claro. diera como... o sea, que se flexibilizara. Exacto. Pero es que eso es algo que siempre ha pasado y siempre va a seguir pasando. Y por eso es que normalmente la gente que apoya y está con el tema del aborto es que pasa, porque sigue pasando, pero que pase de una manera en que no se muera la mamá. O sea, Claro. que tenga vida y que tenga el privilegio de abortar si necesita abortar. Porque igualito la gente lo va a hacer, la gente lo ha hecho toda la vida y lo van a seguir haciendo porque así es. O sea, son problemas que existen en la humanidad y funciona así. Claro. Pero sí. Después otra cosa muy interesante fue lo que le preguntaron sobre el género de la chica, que él le dijo como que un papa nunca podía ser mujer, algo así. Esos fueron los dos temas. Pero eso lo podemos dar a decir todo bloque Sí. porque es que ese tema es muy bueno. Ese es bueno. Está Y creo que se va a alargar porque... digo, Pero este bueno, fue el que le preguntó a la persona no binaria, le preguntó a él, ¿no? no, este fue otra. Ok. Otro de los temas polémicos fue que hay una chica que comenta que si bien la importancia de las mujeres en la iglesia, en la parte de ser monja y demás, es muy importante, ella dice, ¿por qué las mujeres monjas no pueden acceder a ser sacerdotisas? Entonces él tuvo una opinión como demasiado como rara, es como hizo mareó a la persona con una frase que... ¿Cómo fue que dijo? Sí, al final la mareó porque obviamente trató de como ponerse poético con el concepto de la iglesia. Le dijo, al final las mujeres son la iglesia, se llama la iglesia, ese tipo de cosas que al final no tienen un significado universal porque diferentes idiomas cambian. Pero además le dijo que si ella mantenía su pensamiento, o sea, si ella le daba curiosidad el hecho de por qué no podía ser como un hombre en ese aspecto su papel de sacerdote, era como enfocarse en un pensamiento ya machista y que por tanto no tenía sentido. Entonces, obviamente ella se quedó como Claro, igual fue un poco hipócrita porque al final él al principio dijo
que el hombre era para tal cosa y la mujer era como para la parte maternal. Y ahí estás Claro. recayendo al machismo, es como Claro, lo claro. mismo. Sí, sí, era como que si piensas así, estás siendo machista pensando así. Exacto. Claro. Y ella quedó así como que eso no tiene sentido. Sí, no Y- tuvo sentido. Claro. Aunque respondió bien porque le dijo así como que mira, yo no estoy diciendo que las monjas deben ser monjas, sino que tengan la capacidad de que si ellas quieran, accedan a el mundo de sacerdotes. Correcto. Cosas que no se Que pueden ese, decir. que ese sería lo que, o sea, lo que pasa es que ella lo está tratando de decir desde el aspecto del feminismo, porque ella dice que ella es feminista, entonces ella como que quería defender el derecho de que ellas pudieran ejecutar ese cargo, por ejemplo. Y que ella también es parte de la iglesia. Exacto. Ella en su comunidad es parte de la iglesia, Ujú. tiene un grupo de mujeres unidas por... No recuerdo, pero es parte de la iglesia. Sí. Y siempre está muy unida y ella decía, coño, pero Claro. ¿por qué no se puede hacer así? Sí. Hubo otro momento donde la chica iba a decir, cago en la puta. ¿Cuál? La persona no binaria, Ajá. ella como que se quedó con las ganas de responderle algo, pero no recuerdo cuál fue. Bueno, la pregunta que ella hizo fue bastante... O sea, le dijo como que yo como persona no binaria que he vivido como que incomodidades y tal, Ujú. ¿usted considera que la iglesia tiene espacio para nosotros? Él fue muy político. O sea, literalmente dijo como que bueno, todos somos hijos de Dios. Sí, claro. Todos somos hijos de Dios y el que alguna vez te juzgue es un infiltrado. Ah, eso sí, eso Es un infiltrado y tal. Es una posición muy correcta y me parece positivo como para que... Es como que una persona que vea eso Ujú. y quiere ir a la iglesia y viene un padre y le diga, no, tú eres fuera de aquí. Y tú decís, ah, pero mira, el Papa Francisco dijo Dijo esto, mira. Claro. Claro. pero Sí. tampoco es una postura que sea muy abierta, porque en otras entrevistas él ha dicho que él los acepta, pero por ejemplo que ser gay es pecado. Claro, porque Claro. eso es lo que yo te dije, pues que él da como que la opinión necesaria como para seguir jalando gente, digamos, o sea, Sí. y decir, no, bueno, es que todos son bienvenidos, todos somos hijos de Dios. Claro. Claro, Pero la cuando- iglesia dice otra cosa. Y cuando ya entras en eso de la iglesia, te das cuenta de que la gente que te está inculcando la religión o lo que sea, tiene igualito el pensamiento súper retrógrado de que ser o pensar. Luego está al mal. final me gustaría como que nos metiéramos, o sea, aparte de las opiniones que tuvo y no estemos de acuerdo, me gustaría que cuando terminemos la perspectiva de los que hablaron, hablemos también como de cuál sería, cómo sería ser él dentro de su, aparte de su creencia, porque él no es solo un ente eclesiástico, sino Político. político. Ujú. Entonces, el querer estar ahí tiene un tema. Entonces, pero ¿cuáles fueron los otros que nos faltaban? Bueno, también- Perdón que te interrumpa. El más grave, o el más grave no, todos son graves, la verdad, los casos que pusieron, pero me quedé con las ganas de escuchar más de la historia del de Senegal. Creo que estuvo como Sí, muy se poquito. quedó- Ah, corta. sí, no, casi ni hablo. Y él también lo mató como muy, o sea, no se quiso mojar con el tema de los países, o sea, dijo algo que es muy cierto, que obviamente está muy, pero fue otra vez políticamente correcto, en el sentido Sí. que la política de la inmigración está muy vencida, Claro. pero yo por ejemplo estaba muy de acuerdo con eso de que hay países que de verdad tienen un porcentaje de edad muy alto y son muy estrictos con la política de inmigración, cuando tú puedes dar actividad en esos lugares y pasan estas cosas obviamente, entonces no hay un equilibrio general en ese tema. Sí, incluso había uno que decía como que, ah, bueno, ponte que sí tenga una apertura en la migración, Ajá. pero justamente la van a hacer cuando me necesiten. Claro. No Ah, cuando o sea, cuando una persona lo necesite. Se creó ese debate, pero al final él tampoco como que se metió mucho. Como que No. dijo que no, bueno, no, la sí. migración tiene que ser recibida, acompañada, integrada. O sea, todo lo que en Sí. un mundo ideal Claro. dijo que era así y después dijo que había países que no tenían una política migratoria buena, pero es que al final es política, es complicado. Sí, es complicado. Sí. Y había que... Bueno, el más grave para mí... O sea, no, coño, otra vez, Hernán. Hernán, estás, No como es el más estás grave. como la chica de Rosada del documental. Exacto. No es el más grave. Todos son graves, pero el que me... Como El que te choqueó más. No, tampoco me choqué más. Era como que me sentí muy mal por esa persona. Fue el chico que fue abusado. Sí, ese fue el más intenso. Fue el más intenso porque, claro, obviamente se notaba que a él le costaba exponer su caso. Porque es difícil. Primero, no solo vivirlo, sino exponerlo de esa forma. Y él haber pasado por todo el proceso judicial que tuvo que pasar con ese caso. Y que obviamente las personas que viven eso necesitan un sentido de justicia y él no lo tuvo.
Entonces, Bueno, lo tuvo a nivel, o sea, inicialmente muy básico, ¿no? lo tuvo judicial al principio bien porque lo condenaron a 11 años al tipo. Pero después él dice, por ciertas razones que no voy a comentar y que son de dudosa procedencia, Claro. la pena bajó de 11 a 2 años. Claro. Y de eso, y como fueron 2 años, no tuvo que ir a la cárcel. O sea, Y- literalmente quedó libre. Y aparte sigue ejerciendo su... Sí, eso su- se Sí. sigue ejerciendo todavía. Esta persona que abusó del chico era un profesor de catecismo. De algo así. el Opus Dei. Del Opus Dei. De una ciudad de España. Exacto, de Bilbao. No, Entonces, ¿qué pasa? Que, coño, en ningún sentido se le dio justicia. Porque yo estoy seguro que incluso su sentido de justicia también fuese como un poco... ¿Sabes? Como no fuese totalmente completo para él si le dicen 11 años. Pero de paso se lo pasan a 2. Sí. Y de 2, el tío está suelto y está todavía educando a gente. Es con como... el peligro que representa seguir educando. Claro. Porque yo siento que las víctimas de ese tipo se sienten muy mal porque no hay justicia y porque están como que en la misma posición donde pueden seguir abusando Claro. de otra persona. Porque Bueno, dice... a mí me llamó mucho la atención cuando la chica que estaba ahí, que era, no sé, la que tenía el pelo cortito. Ok. Que la peruana, ¿puede ser? Sí, la chica peruana. Bueno, Ajá. que en un momento dijo como que era injusto la manera en la que el Papa estaba defendiendo como el tema, porque decía como que a esa persona que abusó tiene algo que lo respalda atrás, que es la iglesia, y es como que siempre se va a poder refugiar ahí, pero la persona que está defendiéndose y sacando y mostrándole a la justicia que hizo esto, está sola y tiene miedo, y obviamente porque lo van a juzgar y lo demás. Y eso me pareció muy interesante porque es cierto, como que normalmente siempre las personas que están dentro de la iglesia que hacen esa clase de cosas siempre están justificadas de alguna forma, o siempre salen o siempre vuelven a ese ámbito y por eso es que siempre se ve también toda esa clase de cosas. Claro, yo también pienso que la escala que tienen ellos a nivel jerárquico, en su proceso y su institución, es tan larga y es tan enorme entre tantos países y lugares que es difícil llegar. O sea, para que él llegue, que por eso es que hubo también el conflicto de que él dijo como que, bueno, ese caso necesito como verlo yo de Sí, cerca. porque- Y ellos dijeron, pero es que no creo que la solución solo sea que él haya venido hasta acá para que usted vea el caso, sino como todo lo que conlleva la situación en general. Entonces, claro, es difícil. Claro, es difícil a eso porque- voy. ¿Cómo tú haces para controlar eso? O sea, tú siendo Papa, bueno, Exacto. eres el representante de todo esto Claro. que se está hablando, pero ¿cómo tú haces para parar todo eso? Si está pasando a Claro. las espaldas tuyas, o sea, tú tampoco puedes controlar todo eso. Eso es un poco, eso sí me pareció un poco injusto de la parte de ellos que estaban exponiendo sus problemas, que el Papa tampoco es el responsable absolutamente de todo lo que pasa. No sé si es injusto porque al final es el que él tiene que recibir lo que pasa, ¿no? Al final Sí. él tiene la Sí, responsabilidad sí. de recibir lo que ocurre, pero también es cierto que la persona debería entender un poco que él no va a resolver el problema. No. Es difícil, pero... Lo que me No gustó sé, es no que sé. hay uno de los integrantes, porque casualmente la persona que tuvo este abuso, el papá le mandó una carta a Francisco, el Papa Francisco, cuando no era papa todavía. Y él le mandó una carta de vuelta como diciendo, yo voy a hacer esto. Y lo hizo, o sea, él sí lo hizo. El detalle es que después llegó otra carta y como que dijeron, no, lo que mandó el otro no sirvió. Ya no. Entonces el papá dice, bueno, mándame otra vez esta información y yo lo voy a resolver. Entonces viene uno de los chicos que está allí y dice, lo que dijo Hernán, ¿cómo hace la gente que no puede estar como él aquí? Claro. Porque eso es lo que pasa. Tú porque tienes al papá al frente, pero Los ¿cómo que no. haces que la estructura de la iglesia sea tan transparente para que cuando eso te pasa a ti no tengas que ir a una reunión con el papa, que está bastante difícil conseguir? Claro, por supuesto. Claro, sí. Y él tuvo una posición como que, bueno, sí, la iglesia está teniendo tolerancia cero y tal, que Pero no fue mala la respuesta. O sea, obviamente fue trató de- buena. El detalle es que no sé, fue en un periodo- resolutivo, no fue resolutivo Exacto, el problema porque no es que puede. ¿cómo puede ser resolutivo? No es puede. como que, Pero es bueno, que lo se- firmo. Exacto. Pero No su puedes. respuesta fue buena porque, o sea, lo que yo me llevo también de mucho de las respuestas que él da es que son respuestas bastante modernas para lo que es la iglesia católica. O sea, esas respuestas no las daba nunca un papa. Nunca. Así O que sea, también se preparó para eso. O sea, yo supongo que la gente que le controla las redes sociales y todo eso Claro. le dirán, mira, están diciendo esto y hay esto y no sé qué. Claro, y eso, él está preparado. eso para también contestar. hay una preproducción grande donde el Sí. tipo se tuvo que haber preparado para todas estas cosas, obviamente, Claro. porque además estoy seguro que el tener exactamente a 12 eran, no me acuerdo cuántos eran, Sí, pero más o menos.
a tener esa cantidad de personas y que cada uno tuviera esa diversidad de problemas y situaciones y posturas, no es casualidad. O sea, Sí, también claro. estaban superpuestos y él sabía a dónde iba. Pero al menos tiene una postura pública de decir, ok, nosotros no somos perfectos. No. Eso también. Y de hecho hubo momentos donde hablaba con propias palabras que era corrupción lo que había. Corrupción, hipocresía, Claro. infiltrados. Sí, dijo eso, dijo Sí. eso. Eso es demasiado, ya es como un avance enorme para un... O sea, eso yo creo que... Firma un precedente Sí, que al final puede quedar en nada, tipo que la iglesia sigue siendo igual Claro. de mala, o puede decir, oye, poco a poco, tipo en un plazo de 2 años, los casos de abuso se reduzcan, o los casos de que la iglesia se involucre, porque también él dijo que a veces la iglesia era como muy hipócrita en decir como que, en quedarse como que en la iglesia, tipo no ayudar a los demás. Eso también fue un debate que se formó, pero... cosa que es un poco cierta desde mi punto de vista, pero en estos tiempos no tienen fuerza ellos. O sea, la gente que realmente tiene esa comunidad no tiene fuerza o motivación suficiente desde mi punto de vista. Puede ser que no, estoy equivocado. Pero no tienen esa fuerza social de ir afuera no a predicar, porque no se trata de predicar, sino realmente Ayudar. atajar problemas, exacto. Y por eso, por ejemplo, en Venezuela, no sé si en otros países pase, ha crecido la comunidad de otro tipo de iglesias. Principalmente la iglesia evangélica ha crecido mucho porque la católica se quedó en las iglesias y la evangélica, de verdad, por más efectos que pueda tener, Sí. de verdad sí sale a la calle. Es la que te encuentras en los hospitales, te encuentras en sitios de necesidad. Y por eso es que convencen más, porque hacen más acción Sí. que simplemente orar. Y ¿sabes qué pasa? Que también, por lo menos él dijo esto y es un documental y dura 1 hora y media, pero al final cuando tú vas a una iglesia y vas a una misa, te encuentras con un sacerdote, un Cura. señor, sí, Sí. un cura, que te dice, está mal hacerlo. Por ejemplo, yo fui a una misa de sanación hace como 1 mes, 2 meses. En la misa de sanación se supone que tú rezas para que te sanes de algo, no sé qué, y el señor que estaba ahí dando la misa dijo un caso que él había tenido de que una persona se había enfermado de un cáncer muy grave porque cuando hicieron como la evaluación de todos los hechos que lo llevó a eso, su esposa, él había obligado a su esposa a que abortara. Okay. Entonces no dijo directamente que había sido por el aborto, pero dijo que básicamente la situación que le estaba pasando era porque había cometido un pecado. Claro. Y que la gente que es pecadora Claro. tiene al final un castigo. Ok. Entonces después te vas a lo que dice él, que dice que Dios ama a todo el mundo por igual y que no hay castigo de Dios y no sé qué, Claro. y viene un señor en una iglesia a decirte, mira, si tú haces esto, te va a dar cáncer. Correcto. Si tú haces esto, te vas a morir. Es que Entonces- está lleno de... El problema es que yo lo veo lleno de contradicciones. Por eso. Porque vuelvo y repito, es como yo dije hace ratico, que yo considero que es una institución enorme. Entonces, Por claro, eso. es Sí. tan grande que estamos hablando que es más grande que un problema político de una nación. Evidentemente, incluso de un continente, porque es que tienes a todo el mundo, tienes en todo el mundo Es como, personas. imagínate tener funcionarios en todo el mundo. Claro, Literalmente se los tiene en todo el mundo. por supuesto. Entonces, eso me hizo acordar a un caso no, eso no es un caso, a una persona, a un cura que conocimos hace poco, creo que tú también lo conociste, ¿no? Sí. Sí. En una reunión familiar que tuvimos, y él, ¿sabes? Como él expuso sus temas, su perspectiva del Su viaje punto de al vista, Vaticano, del incluso ejercer, el tema de si tiene un salario o no tiene un salario, de cómo sirve incluso a nivel de impuestos. O sea, ellos pagan incluso más impuestos que personas regulares en la calle. O sea, hay un montón de cosas que cuando tú ves, tú dices, ok, ellos también tienen sus condiciones. Y sin embargo, ellos mismos son autocríticos de decir, es que tenemos colegas, tenemos gente, hermanos, que ellos se llaman entre ellos hermanos normalmente, que se equivocan, cometen demasiados pecados y luego nosotros nos molestamos porque no tenemos cómo apareció un caso de no sé quién, pero lo dicen muy abiertamente. Claro. Entonces, claro, él a raíz de esos problemas quizás tiene sus contradicciones también. O sea, a veces yo digo, a lo mejor ellos dicen como que fulano de tal, no sé, es que la asunción humana puede llevar a cualquier sitio, pero es como que él a lo mejor dice, el padre de la parroquia no sé qué violó a una persona. Entonces él dirá, por eso es que el celibato tiene que ser así, porque no se puede, no sé cuánto, porque, ¿entiendes? Se van a asunciones que son muy extremas y muy raras y empiezan las contradicciones entre ellos mismos. Incluso lo saco más cortico el tema. O sea, si ellos tienen sus contradicciones en una misma ciudad,
Ya, claro. en el mundo. Eso es una... Es muy difícil de controlar. Claro, sí. Es que por eso también hay tantas estructuras, porque está como ellos, los arzobispos, los obispos. Exacto. Es una estructura muy grande. Que de nos verdad. estábamos preguntando, por cierto, lo de quiénes eran exactamente los que venían detrás de él, pero no me acuerdo. Yo los veo como ministros, pero no son ministros, creo que no se le dice ministro. Bueno, pero es muy grande. Sí, sí. Sí, muy grande. Y de aquí a 5 años quizás veamos si de verdad hubo un cambio real en la Iglesia Católica. Y si no, se quedó en nada este documental y las entrevistas donde él se ve hablando cuchi, diciendo cosas como más flexibles para ganar seguidores o para intentar recuperar esa fe que mucha gente ha perdido en la iglesia. Porque hay mucha gente que mantenido su fe, Bueno, pero propia. Y dice, no, mira, yo voy a vivir con mi fe y a la iglesia ya no voy porque no... Que sea otra cosa, porque ya igual creo en esto, hoy en día ya no es lo mismo como mantener la fe que creer en iglesia, o sea, o religión en general. Ya. Porque igual obviamente para el ser humano es necesario creer en algo, pero igual ponte que si crees en Dios y algo, a lo mejor no tienes que ser obligatoriamente católico o obligatoriamente cristiano, ¿sabes? O sea, crees en algo y está bien, pero no es necesario creer en la iglesia específicamente, ¿sabes? Ya. Sí, bueno, casualmente en el siguiente bloque vamos a hablar como que de cómo es que por lo menos nosotros hemos vivido la parte de nuestra espiritualidad, que no necesariamente tiene que ver con la religión, y cómo está la situación de la religión ahora. Claro. Por lo menos aquí en España, que fíjate que es como, está suave, la verdad. hay uno de ellos que incluso lo dice, que en España es casi nulo. Ah, sí, creo que era de Madrid o de Barcelona. O de Barcelona, sí. Ok, retomando con la parte de nuestra propia espiritualidad, y comienzo yo, porque aquí nadie quiere ofrecerse a ponerse de primero. Para decirlo como de manera, para comenzar con el final, o sea, mi estado actual, yo podría decir que soy como agnóstico, pero tipo que no me centro tanto en saber si existe o no la vida tipo de un Dios, pero me concentro, es raro, es una mezcla, me concentro en hacer el bien y algunas cosas de la Biblia que son como para potenciar ser una mejor persona. Me gusta. O sea, yo tranquilamente puedo ir a una misa o puedo ir a un servicio evangélico donde prediquen ciertas frases que te ayudan a ser mejor persona. Tipo estas historias que cuenta que Jesús y da la vuelta y quedas así como que coño, buena persona. Claro. Yo me quedo con eso. No me quedo tanto con lo de orar todo el tiempo, de hacer 10 rosarios. Más que todo por lo de obrar bien, o sea, obrar, ayudar a las otras personas y... Exacto, ese es mi estado actual, pero yo no comencé así. O sea, yo comencé en una familia católica, la clásica de Venezuela. Obviamente fui bautizado y hubo un periodo que obviamente tengo que poner en contexto que en ese momento yo estaba como muy... no estaba claro en mi sexualidad. Y obviamente lo veía como pecado. O sea, obviamente tú crees que está mal y además lo juntas con la parte religiosa y consideras que es un pecado. Y consideras que está mal. Entonces hay un momento que, cuando estaba haciendo catecismo, como entre 11 y 14 años, que yo intenté como profundizar mi fe. Yo dije, coño, esto que estoy sintiendo no está bien y yo voy a intentar, con la ayuda de Dios y de Jesús y de toda la religión, dejar de serlo. Vale. Y me ponía retos en plan de, bueno, no voy a pensar en eso. Iba más mucho a misa. O sea, literalmente yo estaba a punto de ser un monaguillo, que es el que ayuda al padre y demás. Y yo estaba muy unido a esa parte religiosa, creyendo que podía. Porque tenía el concepto que eso era pecado, que eso era malo. Sin embargo, con el tiempo obviamente no funcionó. Y como que mi fe no se quebró, porque nunca hubo nadie que me dijo como que no iba a funcionar o que estaba mal, pero como que no conseguí como eso que buscaba. Claro. Como que tenía el concepto que era pecado y que Jesús como que no me ayudó y que crecí que todo eso era muy malo. O sea, lo que yo creo que faltó fue alguien de una figura religiosa, por supuesto, como que me dijera, mira, ser gay no está mal, no es pecado, Claro. y Dios te ama como seas. No. Si yo creo que hubiera llegado alguien así a mi vida, yo creo que todavía sería creyente. Porque todavía yo tengo esa conexión con ciertas pasajes de la Biblia, con el proceso de ayudar a los demás, que siento que está muy bien. Y eso me recuerda a una parte final del documental, que ya lo hemos cerrado, pero bueno. Que hay una chica que dice que sufrió abusos de poder en la iglesia, no sexuales, sino de poder. Y ella dice que consiguió la verdadera felicidad cuando salió de la iglesia.
Dale. Y que ella ahora no cree en nada, o sea, literalmente es como Agnóstica también. agnóstica, Día feliz. e intenta ser buena persona, Claro. en base a lo que ella conoció. Pero ella no está interesada en la iglesia. Dale. Y yo pensé que la respuesta del Papa o de Francisco iba a ser como que, bueno, sí, te lo acepto y tal, disculpa por el abuso de poder. Y te voy a echar, o sea, como que iba a lanzar como un sermoncito como para que volviera. Claro. Sin embargo, la posición de él fue, me pareció muy buena y me sentí aludido, que era, te voy a dar un consejo. Y yo dije, ay, ahorita le voy a decir, Ay, bueno, ay, vuelve y tal. Mira, Filipenses 4:13 dice. Pensé, pero lo que le dijo fue como que, Pero no te voy a... no te quiero cambiar, no te quiero convencer, le dijo. sí, antes. aclaró eso. Y le dijo algo que ni siquiera era para que volviera. Dije, quédate tranquila, vive tu vida tranquilamente y ten coherencia sigue teniendo coherencia con lo que piensas, con lo que sientes y con lo que haces. Claro. Con tu fe, con tu espiritualidad, tranquilamente. Y yo quedé como que, coño, de verdad que es una posición muy buena. Sí. Y de hecho, yo creo que quedó satisfecha y yo me sentí iludido porque siento que ahora estoy así. Como que intento seguir una coherencia con lo que siento, Claro. sin concentrarme en la religión o en algo. O sea, si existe o no existe, realmente yo estoy como... Eso no me quita el sueño. Simplemente intento hacer lo mejor posible, que tengo mis defectos. Yo quisiera hacer... Por lo menos yo quisiera ayudar más. Estar en una fundación y demás. Siento que eso pudiese ser algo que pudiese trabajar. Claro. Todavía Pero en puedes. general, todavía puedo ser. Y bueno, ese es mi camino de fe. Muy bien. Bueno, el de ustedes. Bueno, yo puedo ir. Ok. Bueno, yo también soy de una familia muy religiosa. Tipo, por ejemplo, mi abuela por parte de mi mamá siempre la veía en la iglesia, todavía. Siempre nos inculcaron eso de que es importante rezar al Padre Nuestro, la de María y el Ángel de la Guarda antes de acostarte a dormir, típico. Y Típico. yo seguí mucho eso y de hecho yo era súper, pero súper dedicada. Tipo, tenía Biblias en dibujitos, en reales, en lo que sea. Tenía escapularios de todos los colores. Tenía tipo vírgenes. Todo. Era Ok. súper religiosa, rarísimo Sí. que en realidad. Porque de hecho mis amigos ahorita se burlan de que yo de chiquita tenía como una pulsera que decía I love Jesus. Y yo amaba a Jesus. Horrible, eso era terrible. Y después cuando fui creciendo y tú empiezas a dudar de muchas cosas y a creer más en lo que tú piensas y sientes, me di cuenta de que había muchas cosas que yo no me sentía como reflejada en la iglesia, ¿no? Más que todo porque normalmente uno siempre le inculca en que Dios es la iglesia. Cuando tú creces te das cuenta de que Dios no es la iglesia. Dios es lo que en realidad tú quieres que sea ese Dios y en lo que tú quieres creer. Entonces yo en esa parte me despegué mucho de la iglesia, pero sí sigo creyendo en Dios porque también he tenido como mucho contacto con eso. Porque yo siento que va a sonar raro, pero tengo como una comunicación muy real con Dios. Porque he tenido... Por ejemplo, me pasó una vez que estaba muy perdida, que había caído como en un tema de ansiedad y depresión muy horrible, y yo rezaba muchísimo y dije como que, bueno, Dios, si esto es para mí, muéstramelo, y fue tan claro lo que me mostró que yo dije, marico, esto es por aquí. Y de hecho mi mamá tiene una anécdota de que cuando yo era chiquita yo sufría de un tema de los riñones y fuimos a una misa de sanación y como que el señor que está dando la misa, que nunca me acuerdo cómo se llama, ¿cómo es el padre? Sí. Dijo como que se está curando a alguien que tenía algo de un riñón. Y desde ahí a mí nunca me pasó nada más en riñones. Yo soy súper sana de los riñones y el doctor cuando yo nací le dijo a mi mamá que yo iba a tener problemas con los riñones siempre y yo no he tenido nada más. Y he tenido siempre muchas cosas así, en la familia también hemos tenido muchas cosas con respecto a la religión. Pero ahora estoy en un punto en el que he empezado a dudar un poco y eso me ha tenido bastante mal porque han pasado también cosas familiares que me han hecho pensar que si Dios está ahí y me está cuidando y me está guiando, ¿por qué me están pasando estas cosas, no? Entonces también he estado como en esto de meterme un poquito más en la fe, como en volver a esas raíces que sé que tengo, de que creo mucho en Dios y que sé que Dios está ahí y que capaz estos son pruebas, va a sonar muy cursi y muy cliché, No porque pasa es lo que nada. te dice todo el mundo, pero es como que si son pruebas para ver si de verdad tú
tienes fe y si estás ahí para eso. Entonces como que ahorita mi relación, por ejemplo, con la iglesia, no me gusta ir a la iglesia porque siento que cada cosa que dice el señor que está dando la misa, que otra vez se me olvidó, el padre. Mira, te voy a decir otro cura, pues decir. Cura, Son sacerdote. cosas que no me siento identificada y siento que son hasta ridículas y siento que por eso la gente se ha despegado muchísimo de la iglesia católica como tal, porque de hecho tú vas a una iglesia católica a ver una misa y no hay gente joven, es muy poca la gente que tú ves joven, porque se ha despegado muchísimo y no es como por ejemplo la iglesia cristiana, Ajá. que tú ves la forma en la que hay, la mayoría de la gente que está ahí son jóvenes, Claro. que son los que están ahí cantando, no sé qué, porque también la misa se hace de una manera distinta y no sé qué, y siento que eso se quedó como muy, como que la iglesia católica se quedó muy obsoleta y tú vas y te aburres, o sea, Sí. tú vas a una misa y es súper aburrido. Mucho. Entonces es como que yo creo en Dios y creo en que está ahí para mí y todo, pero no creo en esa parte que la gente dice. Claro. Porque también como que está esta idea del Dios que castiga, del Dios que... o que te premia por hacer algo, pero después está el Dios que ama a todo el mundo, pero que... Entonces es como que hay muchas contradicciones que yo no creo. Y creo en mi Dios, que es el Dios que me ha ayudado, y en el que todavía sé que me sigue guiando de alguna forma. Ok. Soy really cursi. No, en absoluto. No, pero en absoluto no tiene nada que ver. Sí. ¿Sabes que Camila dijo algo que es muy cierto? La misa católica es muy... se quedó, Sí, se quedó se atrás. quedó mira, súper atrasada. Se quedó atrás. ¿Tú quieres que lance yo o no? Es que igual, o sea, me hace como fácil de guiarse de que, o sea, por lo menos yo que estudié en una escuela cristiana, que es literalmente como que de cero ya es inculcar religión sí o sí. Y ahí también te das cuenta, por lo menos con lo de las misas, que igual obviamente en la escuela era todos los días oración, todos los días un pasaje de la Biblia y todos los días una vaina cristiana. Y que también te das cuenta, por lo menos en paralelo fuera de la escuela, las misas en teoría también estaban como luego dos grupitos, que estaban como la gente que iba a las misas normales como católicas tal, y luego las que eran de cristianas, de jóvenes cristianos, que el señor que daba la misa no era un señor, sino era un carajito de 15 años, y todos los que estaban sentados eran niños de 15 años. Claro. Ok. Entonces tocaban que si guitarra eléctrica o ponían reggaetón cristiano o no sé qué vaina cristiana, que todo fuese como más inclusivo para que nadie se aburriera y todos estuvieran más en el pedo, pero Correcto. haciendo cristiano, ¿sabes? Y obviamente también es como algo más heavy que como el catolicismo, porque en la casa éramos como más católicos que cristianos. Pero bueno, igual yo siempre crecí creyendo en algo igual y siempre de vez en cuando agarraba y decía, bueno, vamos a abrir la Biblia, voy a ver qué toca. Y abría la Biblia así como random book y decía, para ver, hoy tocó este. Y yo, coño, qué loco. Y a lo mejor, la verdad es que hay veces que parecía bizarro, pero como que coincidía el pasaje Sí, que yo sí. leía Total. con una vaina que yo estaba viviendo. Y que yo te decía, ay, qué arrecho. Pero entonces había momentos en los que te hacía como creer más o menos, incluso porque pasaban cosas, lo que sea. Y yo un tiempito para acá sí he sentido como que en la iglesia me he despegado, no mucho, sino creo casi que totalmente, porque no me gusta. Así como estamos viendo la vaina del Papa, que me da como que totalmente igual su postura y su vaina, porque siento que es como más personaje político que otra cosa. Pero en aspecto aparte, por eso estaba viendo lo que hablamos de la iglesia y de la fe. O sea, yo siento que tengo fe en Dios, que puede ser el Dios de que sabrá Dios qué vaina, sabrá Dios que Dios está ahí, pero yo siento que creo en eso, pues. O sea, y Claro. yo tengo fe en Dios, y hay veces que igual encuentro momentos que no sé, y digo, coño, a lo mejor en que me pase tal cosa, a lo mejor, o algo que me ilumine para poder ir para allá, y me sale, entonces es como que Claro. sigo teniendo fe en algo. Igual las personas siempre van a tener una creencia en algo, y algo que te guía, o por lo menos que tú sientas que te da bien eso, seguir esa vaina y ya está, pues. Y eso es lo que yo me baso ahorita, pues. Igual como todo el mundo, ¿no? Que yo creo en que si la luz me ilumina de repente en esa vaina es algo, no es Dios, yo no creo en Dios, yo creo en esa luz. Bueno, no, si esa luz te hace feliz, echa pula, claro. ¿qué vas a hacer? ¿Me Correcto. entiendes? Y si te Correcto. funciona, te sirve, y con eso, que es lo más importante para mí, haces el bien, no jodes a nadie más, no tienes que perjudicar y no matas a alguien, hermano, échale bola. Si tú quieres creer en esa vaina, échale bola. Claro. Correcto. Ya está. Sí, ¿Y exacto. usted? ¿Cómo vamos del tiempo? No, te queda Vamos un chance. ratico. Bueno, yo creo que tengo una combinación de todos realmente porque lo que más me resonó fue la postura de Miguel en el aspecto de que uno nace como en la familia tradicional católica venezolana y obviamente eso es feedback desde que estás pequeño. Te bautizamos, este proceso, el otro, pero yo todos esos procesos los crucé como muy forzados. Todos, o sea, como que yo sentí, cuando yo hice la primera comunión, por ejemplo, y tienes que confesarte antes de que hagas el acto de la primera comunión,
Yo recuerdo que era tan forzado para mí, aparte que lo hice muy tarde, que yo me acuerdo que salí de confesarme, me senté, me senté en el patio de un colegio donde estaba la cuestión, y me dijeron, tienes que hacer 5 de María, 4 Padre Nuestro. La penitencia. Yo llegué a 2 y estaba viendo la pelota de fútbol que iba haciendo así. Y me dice a mí, después dije, 6, bueno, man, ya viste, y me fui. Entonces ya era como desde el principio era súper forzado. Claro. Y luego como obviamente fui comprendiendo que es como todo comportamiento humano, si te fuerzan a algo, tú automáticamente restas a Sí, lo eso rechazas. y lo rechazas y te vas, pues te vas alejando más y no quieres, y no quieres, y no quieres. Y una de las cosas que también me hizo pensar a mí, que obviamente había como un problema en la iglesia católica a nivel de ejecución de las misas y todo esto, era que, por ejemplo, Camila y yo tenemos una familia, tenemos una parte de la familia que es cristiana. Y ellos, por ejemplo, están en Estados Unidos y la comunidad de cristianos en Estados Unidos es una cosa impresionante Sí. a nivel de fondos, de infraestructura, todo. Y cuando tú veías, ahí daban clases de idiomas gratis, daban, o sea, como dijo José también un ejemplo, te dan misas, ¿sabes? Como servicios juveniles. Tienen sus propias canciones donde el cura, el pastor no es una persona de la misma edad. Tú dices, ok, esta gente trabaja en la metodología para que la gente se quede. Entonces, además, tú estás en esos grandes anfiteatros que ellos tienen y tal, y sientes aquella energía y esa cuestión y le prestas atención a ¿sabes? Partes de la Biblia, como dice Miguel. Coño, tú dices, aquí hay mensajes importantes que están pues, también escritos en la Biblia. Sí. Y comprendes que sí, depende, yo digo que es muy delicado el camino que de pequeño, porque es muy fácil que tú también seas muy creyente Sí. en ese aspecto. Yo, por ejemplo, muchas veces que estaba en ese escenario de cristianos, yo decía, yo pude haber terminado cristiano, pero fanático. Claro. Porque hubiese terminado con música, sí, No. porque sientes la energía, sientes la intención de ellos, sientes la emoción que tienen, no sé qué. Pero bueno, al final no fue así porque es como el camino que uno siempre, la trayectoria que uno tiene en la creencia de cada cosa. Yo personalmente me fui por las energías. Yo siempre he sido muy fan de la energía. Yo creo que todo lo que nosotros sentimos es energía. Y por eso creo que potencia todo eso de que te cura, que te mueve, que te hace sentir en una iglesia, en un servicio, en lo que sea. Eso es energía. La energía se manipula con lo que tenemos, que es el audio, el sentir, el todo. Entonces, como que por eso ellos tienen potencia en ese aspecto, como iglesia. Pero, bueno, lo importante es hacer el bien, creo yo. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje final, creo. Claro, yo creo que a mí me gustó mucho que él aclaró en una parte, el Papa, dijo que al final es una estructura dogmática lo de ellos, lo de la iglesia. Y se los dije a ustedes, como que al final un dogma es una secta. Claro. O sea, una secta suena siempre muy negativo, pero es un grupo que es muy cerrado, es muy Y estructurado. tiene sus normas. Y tú eliges estar o no estar. Sí. Y ese es el de la iglesia. Y bueno, nos criaron porque esa era la creencia de nuestra familia. No. Y uno después elige qué tan dogmático quieres ser y qué quieres ver. Pero así es. Así yo creo que es todo. Y eso lo rectifica con lo que dijo Miguel. Claro. Que le respondió a la chica Pero yo peruana creo que fue ahí- diciéndole como que tú puedes ser lo que tú quieras ser y seguir tu camino haciendo el bien. Claro, creo que ahí está lo importante, que es como que cree en lo que a ti te haga feliz. Porque Claro. tampoco es seguir una religión que obviamente te la inculcaron toda tu vida, pero si tú sigues esa religión y sientes que no te está Claro. ayudando para nada, entonces no la sigas. Y es como que el mensaje que al final es ser fiel a ti mismo, a lo que tú Claro. crees, a lo que tú sientes. Y ahí es donde vas a Y conseguir la sobre verdadera todo el felicidad. respeto. Porque el problema es que a Sí, muchos de sí. nosotros, incluyéndonos nosotros, nos molesta que otras personas que son creyentes de otras religiones, coño, te insistan de que tú tienes un problema porque no tienes fe. No necesariamente es O que te ese. juzguen. Exacto, que te Es típico. juzgan. Exacto, que es muy típico. Había un caso de una chica que era como muy... Sí. juzgaba mucho por su posición. Sí. Y él también acaba con esa idea de el ideal y la fraternidad. Al final las ideas las vamos a tener todos, pero la fraternidad siempre va a estar, o debería estar, Ujú. para poder Sí, mantener en esto. el mundo ideal que él planteó, Sí, claro. está todo muy bien. Sí, está todo... Pero bueno, el trabajo de cada uno es que
bueno, seguir siendo buenas personas Claro. y respetar. Exacto. No veo Todo una lo viejita que- pariendo cruzar la Claro. calle y dejar a esa vieja coño madre. Yo escucho a... Por cierto, se los puedo poner en el link. Yo Ok. escucho a Toby Mac, que es un cantante ¿ves? Pero muy cristiano. bien. Ya va, por las ejemplo. canciones cristianas son las mejores. Son Es que muy ya, buenas. las canciones de Toby Mac son increíbles, yo las amo. Ustedes, mire, yo la Muy primera vez que buenas. escuché Toby Mac pensé que era un éxito resurgiente del pop americano. Y cuando tú obviamente te investigas, bueno, obviamente es cristiano y, Si te agarras joven, te jodiste. y como Sí. yo le hacía una joda a mis tíos de que yo le decía, es que cantarle a Dios es como cantarle a una novia, a una pareja. Sí. Entonces, claro, le hacía la broma, no le gustaba mucho, Sí, pero... ya. No, obviamente no le gusta mucho, pero era una broma. Pues, Sí, sí, pero, claro. pero son muy buenas las canciones. Se los Sí. voy a poner, lo voy a tratar de recordarlo a ponerlo. Pero bueno, lo importante del mensaje al final entonces es hacer el bien y no joder a nadie. Exacto. Y respetar a todos. Y respetar a los demás. Sí, creo que es lo más importante. Eso sería todo. Bueno, y la última también importante que sigan a las redes sociales Ajá. de Irónicamente Serios. Aprovechando este momento espacio. Ahí, aquí, allá y allá. Y de sus opiniones, ¿cómo va el tema de la fe en ustedes? Sí. ¿Qué creen ustedes? Porque es un tema que yo sé que es polémico y más de uno de ustedes va a querer comentar algo. Y pueden ver el documental también. Está en Claro. Disney, ¿no? Ah, En bueno. Disney Plus, sí. Es recomendable, o sea, la hora que dura te mantiene Sí. entretenido. Estás Sí. pendiente de lo que dices. Así Está que, bien, está bueno. Así que bueno. Vayan a Bueno, echarle un ojito. Nos vamos. Muchas gracias ¿Nos por estar tenemos que ir, presentes. Sí, Y nos no. vamos. Ah. No, mentira, Ah. mentira. Bueno, nos vamos pues. Gracias por estar.